Seguramente María Inés Ovaldía es una de las caras más conocidas de la televisión uruguaya. Sin embargo, es profesora de literatura y yo la conocí haciendo radio. ¿Sos mujer de radio, sos mujer de letras o sos mujer de tele? Bueno, soy mujer de la comunicación. Eso une los tres elementos. Sí, pero eso es nuevo. Eso es de ahora. Eso de la comunicación tiene... En la época que tiene apenas 20 años. Claro, decís. en la época que tú te presentaste a aquel viejo concurso de Canal 10 en la década del 80... Antes me presenté al de Radio Sarandí. Bueno, justamente. Pero, digamos, no estaba el tema de lo de la comunicación que todo lo abarcaba, entonces eras periodista de algo. No, es cierto, pero cuando había que fundamentar en ese concurso el por qué uno de alguna manera quería ingresar en esta dinámica de trabajo, yo sentía que era más de lo mismo. Capaz que con otro juego, en lugar de tener un aula, tener una cantidad de interlocutores a los que uno no puede corregir, y muchas más veces va a ser corregido por ellos que lo que uno los corrija, pero para mí era como la misma dinámica, la de vernos, decirnos nuestras cosas, intercambiar nuestros conocimientos, también nuestras opiniones, era como un aula, ojalá que magna. ¿Y qué pasó con la radio? ¿Cómo fue el salto a la radio, que fue tu primer contacto con un medio de comunicación? Bueno, y Radio Sarandí, además. Me presenté al concurso, yo tenía muy pocas horas de literatura, porque recién me había recibido y viste que los profesores de ciencias siempre han faltado y los de letras siempre hemos sobrado. Entonces, bueno, tenía muy pocas horas porque obviamente había pocas para los nuevos. Entonces tenía horas ociosas y quería dar un salto independentista en mi vida. Entonces necesitaba reforzar mis ingresos. Y escuché el llamado, la voz en off, la voz cavernosa de la locución de don Jorge Nelson Mullins, que entonces con esa presencia que tenían los locutores antes, digo porque se estilaba que el locutor tuviera determinado color de voz, y entonces decía, tu carrera es la radio. Era un poquito ampuloso de más, pero yo dije, vamos a probar. Y bueno, y sí, me presenté, concursamos un largo año, con compañeras que algunas fueron tomando otros rumbos, algunas la política, otras la empresa, otras están por el mundo y algunas seguimos en ese trillo. Y de esas que no siguieron el trillo, ¿quiénes, por ejemplo? Margarita Perkovich. Fuimos compañeras de concurso, y en determinado momento, bueno, circunstancias de índole familiar, muy complejas que ella tenía que enfrentar, dijeron, bueno, no puedo seguir con el concurso, porque el concurso tenía, era como como el tío abuelo de lo que es un reality, claro. Hoy en día. Era como una especie de antecesor. Concursábamos al aire, sin red, y también la gente muchas veces llamaba para votar, o para incidir, o para defender, y se creaban como torcidas, como dirían los brasileños, ¿no? Hinchadas por el trabajo de tal o cual. E increíblemente, en un país donde las mujeres teníamos muy poco lugar todavía en los medios, el llamado era solo para mujeres. Y hubo varios concursos de esos en Sarandí. Sí, claro. Lo que pasa es que Mullins en ese sentido la tenía clarita. Deberíamos pararnos ambos, pero en ese sentido ¿verdad? Hizo punta en una cantidad de cosas. Exactamente. Siendo un fumador empedernido como lo fue, había prohibido la publicidad de cigarrillos. Exactamente. Y que era buen dinero. Y era muy buen dinero para una radio que además tenía algunas particularidades, ¿verdad? Porque se había construido como tal. Fue el primer empresario de la radio que dijo, a ver, no se puede agarrar una casa vieja y convertirla en una radio. La radio tiene necesidades propias, los estudios tienen que tener determinada forma, tiene que haber determinada comunicación entre la persona que está operando los controles. Todo ese mundo se creó por primera vez en esa casa nueva. Yo le sigo llamando Casa Nueva. Sí, haces bien. El primer edificio de América Latina construido por la radio. Exacto. Eso también fue una estrategia visionaria. Y bueno, después la proyección a nivel mundial cuando se ganó un gran premio de lotería, ¿no? Sí, y después hubo otro. Sí, después hubo otro. Yo no entré en ninguno de los dos, ¿eh? ¿No por eso he seguido trabajando, compañero. ¿Y qué pasa cuando todos tus compañeros de trabajo ganan la lotería que les cambia la vida? A muchos les cambió la vida, todos. Me consta. A todos les cambió. A algunos les cambió para siempre y a otros les cambió hasta que se acabó la plata. Sí. Pero hubo un cambio en todos. ¿Cómo se procesa cuando sos Y fue complicado para nosotras. Éramos dos las que estábamos haciendo el último tramo del concurso, Rosario Cecilio y yo.
Y bueno, y todos nuestros compañeros habían ganado la lotería y mucha gente nos felicitaba y nos decía, ustedes también, Chiquila. No, nosotras todavía no estamos en planilla. Crac, 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 crac. Crac, crac. Qué terrible. Y bueno, pero después era pasó muy de nuevo. grato trabajar Sí, con compañeros que sí. estaban viviendo una alegría y que a mucha gente, como decís vos, le cambió la vida. Ujú, sí, sí. Le salvó la vida, ¿verdad? En épocas muy complicadas. Era un además. Uruguay muy complicado, política, periodística y económicamente. Entonces realmente era como el cuento de Benedetti. Tal cual. Bueno, y el salto a la tele entonces fue un salto sin red. Me llamó Ángel María Luna, un hombre de la casa, del 10, y un hombre que siempre tenía avidez de andar buscando desde otro lugar, pero maneras de innovar. Y bueno, me conocía también como docente, yo había trabajado en colegios en los que él había estado trabajando, me había visto desempeñarme y me invitó y yo dije que no. Porque ¿Tenías prejuicios con la tele? prejuicios totalmente respetables, te diría. Sí, sí, Digo, la claro. televisión impone otros tiempos, y impone a rutinas. Yo vivía a 4 cuadras de la radio, vivo aún, a 4 cuadras de la radio, y entonces ir a trabajar al mediodía, en vaqueros, o sea, como que era una dinámica que no gobernaba. Seguramente en una radio que escuchabas. Por supuesto. Entonces, Yo me enteré del concurso porque lo estaba escuchando. no, claro, pero por eso, pero era la radio que Claro. escuchábamos, entonces. Y además, escuchar a la doctora Galarrey, Claro. María Teresa Villanueva, estaban Jorge Traverso, Neder Araujo, Lil Bettina Chuy, Un dream team. Nidia Telle, Lloré Lamarque Pons, el doctor Rodolfo Taliche. ¿Cómo yo no iba a escuchar esa radio? Claro. Todos juntos. Sí, claro. Y ahí apareció todos la- con una enorme generosidad. Absolutamente. Absolutamente. Y otros nombres, ¿no? Sí, Seguramente sí, sí, me sí, estoy sí, olvidando sí. porque... Jorge Casset, Ay, divino. Walter Alfaro. Pa. Hoy que empieza la vuelta, mirá. Mirá. El autor de la música de la Vuelta Ciclista. Y que teníamos el piano en el estudio. Piano de cola. Y era, sí, estupendo, de calidad. Y era el piano de Llorés, pero también era el piano de Alfaro. Exacto. Porque, sobre todo, que Alfaro lo sobrevivió a Llorés. Sí. Entonces, después que falleció, era el único que nosotros nos atrevíamos a hacer algunos ruiditos, pero él era el único que sabía sacarle música. Sí, y Casés, que era el hombre más... A ver, era un hombre generosísimo, era un hombre que yo admiraba por su trabajo en televisión. En Telgataplum. Era el tipo serio de Telecataplum, pero en la vida real era el tipo más que tenía el mejor sentido del humor. Un compañero de un humor tan sano, tan respetuoso, tan, ¿cómo decirte? Si había un humor de caballeros, ese era el humor de Jorge Casset. Y además generoso, con pinche, Sí, sí. abierto a dar una mano, porque era el tiempo en el que nosotros aprendíamos como el buey en el surco. Este oficio lo aprendías del que tenías al lado. Y si el de al lado era generoso y sabio, vos tenías posibilidades. Pero si te tocaba uno que no tenía ni ganas, ni sensibilidad, o simplemente era una persona mezquina, te quedabas sin saber de la misa a la mitad. Ujú. Bueno, pero me quedé con los prejuicios de la tele. ¿Qué prejuicios tenías con la tele? No, el prejuicio de decir esto me va a llevar mucho tiempo, esto me va a imponer otras rutinas, la rutina estética, la del maquillaje, y también cierta pérdida de privacidad, que la radio te mantiene la privacidad y la televisión no. La cámara te convierte en una persona a la que todo el mundo puede llegar a abordar. En la calle, en un centro comercial, en la playa, en un baile, en un cumpleaños, en un sanatorio. Yo he estado en salas de espera, en emergencias y en situaciones que de repente no son gratas, y también hay alguien que te demanda allí y vos estás en otro rollo, ¿no? Y eso yo lo vi venir, pero todo cambió cuando yo entré a trabajar al noticiero. Porque yo siempre digo que trabajar en un noticiero es una experiencia que yo recomendaría a toda persona joven. Una pasantía de 3 meses en un noticiero. Es como pasar por la vida real, aprendés muchísimo de la mejor manera, de una manera vivencial, y estás en todos los mundos, y si no aprendés, es que, bueno,
No es para esto, no sos para esto. Pero conoces el poder, conoces la política, conoces la prosperidad, la miseria, entras en una dinámica de sociedad que de repente no es tu mundito, de tu casa, tu escuela, tus amigos, tus lugares y tus conocidos, no, entras en la vida de otros, la conoces, valorás distinto lo que ya tenés o reforzás los valores que ya traías. ¿Y los noticieros de tele realmente reflejan esa vida real o no, o yo te estoy hablando del periodista sí, pero que yo ahora trabaja buscando la noticia. Pues yo ahora te lo... No, yo creo que el menú de los noticieros no siempre lo refleja. Está claro que las noticias policiales nos están marcando un perfil muy intenso en los últimos tiempos y yo creo que habíamos llegado a un límite del que se está volviendo, afortunadamente. Habíamos llegado a perder algunos pudores, como por ejemplo ponerles música a las noticias, o sea, convertir la noticia en una información a la que se le ponen aditivos. Cuando vos le empiezas a cargar las tintas, está toda tu subjetividad, que siempre está, pero cuando empezás a ponerle una música o de suspenso o pretendidamente de terror, es decir, cuando estás salpimentando la noticia, no estás haciendo noticia solamente, estás comunicando desde otros lugares y a veces el televidente no está atento a eso, no se da cuenta de eso y está generando en él una sensación potenciada, no con la información, sino con la emoción. ¿Y esa pérdida de pudores fue por el rating? ¿Es una pelea por el rating? Yo creo que puede ser una pelea por el rating en parte, pero yo creo que tiene que ver con la globalización. Creo que el mundo ha transitado esos caminos y creo que nosotros mediáticamente muchas veces nos hemos dejado llevar por eso. Pero también hay una manera de hacer televisión a la uruguaya y yo la reivindico y creo que tiene larga vida. No sé si porque tenemos una población pequeña, relativamente consumidora de televisión extranjera, porque la consumimos, pero relativamente, acá la gente todavía se siente orgullosa de sus comunicadores. Les cree a sus comunicadores. Lo dijo fulano. Eso tiene un peso en nosotros eso todavía. Continúa. Sí, eso continúa. No es tanto el medio, es la credibilidad del comunicador. Eso todavía pesa en nosotros. ¿Y sabés qué? También tenemos una audiencia de veteranos y veteranas, porque está claro que tenemos una población envejecida. Sí, claro. ¿Y eso qué nos significa? Bueno, nos significa que esa misma población viene viendo la misma televisión desde que se generó. Y esa gente es poderosa, tiene una costumbre, y esa costumbre todavía está en nosotros. Eso ha hecho que tengamos una televisión menos vertiginosa y que los cambios pendulares del minuto a minuto del rating no llegaran a nosotros con un filtrito. Dejaste el informativo y comenzaste una experiencia muy interesante con Caleidoscopio. Sí. Y yo el otro día cuando nos encontramos en un evento te dije, marcaste y ahí estamos viendo, mirate ahí, mirate ahí. Sí. El otro también, ¿no? También. Año 98 esto, Marinés. Ay. Y era todo un desafío. Bueno, estás con Gerardo Sotelo por si la gente no lo conoció. No, pobre Gerardo, que está igualito, no digas eso. Que va a estar igualito. No me hagas hablar de Gerardo. Claro, porque en un primer momento estaba yo sola, pero el programa creció. Creció tanto que hubo que salir a conseguir un compañero, altos. ¿verdad? Y altos. Y afortunadamente Gerardo aceptó esa posibilidad. ¿Y por qué creció un programa que iba en contra de todo? ¿Vos decís? Y digo, con los criterios de la tele, un programa en aquel momento, década del 90, con los mismos prejuicios que hay hoy, y lo digo por experiencia y sangro por la herida contra los programas culturales, que traía escritores, donde se hace televisión, radio por televisión. Sí, claro, porque... O sea, todo lo que no es, lo que los manuales de televisión te decían que había que hacer, no lo hacías. Bueno, había que tratar de tener entrevistados que fueran, como hoy en día, gente atractiva y carismática. Claro. Y en eso yo creo que nosotros tenemos una cantera. Nosotros como país. Lo demuestra, ¿está? Esta experiencia lo está demostrando. Ahí está. Nosotros tenemos una cantera. Sí, claro, sin El duda. tema es que tenemos que seguir atentos a la cantera. Y otra cosa que ahora se puede hacer y que es
desvestir las notas, ponerles imágenes. Nosotros, en la medida de lo posible, tratábamos de ser cuidadosos con eso. Claro. Tratábamos de traer gente que no solo pudiera hablar, sino que también, o a través del video, o que trajeran ellos, o que nosotros podíamos generar, pudiera también mostrar. Pero lo que pasa es que nosotros, y vos lo sabés muy bien, tenemos una cantidad de librerías que, como me decía un español que estuvo un tiempo visitando, es el único país del mundo donde yo conozco que las librerías están abiertas hasta las 12 de la noche. Y él me decía, pero ustedes son maravillosos. Bueno, no tanto, si nos mirás desde ese lado, capaz que sí. Y es cierto, tú caminás por 18 de julio y hay librerías abiertas hasta la madrugada. Hay una, es una. Bueno, más de un local, pero de una misma. Ahí está. Entonces eso a él le pareció impresionante. Entre otras cosas porque los españoles se guardan tempranísimo. Sí, claro. Vos vas a un hotel en España a pedir una cena a las 10 de la noche y te dicen, no, ahora son una tapita. Tienen como otro horario. Y tenemos una televisión que teníamos una televisión que hacía lugar a los lectores, y teníamos la suerte de que en nuestro país, como está pasando ahora de nuevo, venían los escritores más importantes del mundo. Nosotros tuvimos a Saramago, premio Nobel. Sí, sí. Carlos Fuentes el año siguiente. Carlos Fuentes porque el año todos siguiente. le bromeábamos con que como había estado Saramago y ganó el premio Nobel, la cábala era que iba a ganar el premio Nobel, que no lo ganó. No, es cierto, y qué lástima, ¿no? Sí, porque un ser humano bellísimo. Sí. A Escármeta, el hombre que no solo trabajó sobre la peripecia de Neruda y el cartero, sino que, bueno, esa película Il Postino llevó esa historia pequeña chilena al resto del mundo. A Vargas Llosa, tan discutido, tan discutible, tan interesante, sí, ¿no? Claro. Y que tanto sabe de la comunicación. Pero también teníamos, yo qué sé, a los Buenavista Social Club, tuvimos a Omar Aportuondo, a Chabela Vargas, toda esa gente, a Serrat. Tengo unas fotos con Serrat. Bueno, forman parte de mi tesoro personal. Pero quiero decir... y parte de tu tesoro personal también estaba Juseca. Bueno, Juseca era la joya de la corona. Ayer Hugo hizo fecha de Juseca. La joya de la corona era Juseca. Por eso quiero mencionar especialmente. Era la joya de la corona, sí. Mucha gente lo conoció a Julio César Castro y Don Verídico gracias a tu programa. Claro, sí, porque mucha gente me decía, ¿es el que cuenta cuentos de la Andricina? No, señora, es el que le hizo el personaje a la Andricina. O sea, la Andricina que nosotros conocemos cuenta esos cuentos que son creados por él, que increíblemente era un hombre de ciudad. Juseca era un ciudadano, un citadino, pero hablaba de esa cosmogonía criolla y creó ese universo en torno al boliche del resorte. Mirá qué increíble. Nosotros mañana en Vivir Otra Vez vamos a pasar un tramo de la película El viaje hacia el mar. Y pensate ahí, los actores que hay en esa película, que a su vez se basan en un cuento de Morosoli. Entonces podemos hablar de Minas, de Morosoli, de esa increíble capacidad de narrar personajes chiquititos y pequeños, ¿no? Como el sepulturero, como el barrendero del pueblo, como el malhumorado. Esa sorpresa que tiene el pavo cuando llega un forastero, ¿no? ¿Y quién será y qué historia tendrá? Y después esa peripecia increíble de gente que viviendo en la serranía no conoce el mar y un día decide hacer un viaje para conocerlo. Y después esto es todo circular, volviste, y voy rápido por la hora, pero volviste a la radio. Y sí, volví a la radio, la verdad es que fue muy grato para mí. Hace 6 años que estás 7 hice. 7 hiciste. Y ahora dejé. Claro, dejaste por Estoy razones obvias, con un corazón partido. Sí. Sí, dejé, porque le agradezco mucho la radio. A ver, Vivila a mí en el canal me permitía explotar, reinventarme como capocómica, por decirlo de alguna manera. Han hecho muy buena química. Lo digo con todo respeto, tengo clarísimo que no es lo mío. No, pero han hecho una muy buena química con Humberto de Vargas. Sí, increíblemente, porque nunca habíamos trabajado juntos. Curioso, ¿no? Y esto es un salto al vacío. Porque además son dos activos del canal, forman parte. Sí, además nunca habíamos trabajado juntos en el mismo estudio, no tenemos libreto, no trabajamos con cucaracha, entonces es como sentarte en una gallera y tener un gallo de riña enfrente y decir, bueno, yo tengo que sobrevivir. Y ahí empezamos ese duelo. Pero bueno, eso por un lado. No me permitía hacer periodismo.
Entonces, todo este tiempo yo le agradezco a la radio porque la radio me ha permitido seguir trabajando en la línea periodística y poder seguir teniendo entrevistas y entrevistados que responden a mi convocatoria gracias justamente a haber mantenido ese espacio periodístico en Radio Uruguay especialmente. Bien, en una radio del Sodre, además que con el diseño de un común gran amigo, y vale la pena recordarlo, como Sergio Sacomani, ¿Cómo no? Reinventó las radios del Sodre, que hoy ocupan un lugar con mayor o menor éxito. Estas cosas son muy lentas, además. Las cosas en el periodismo y la comunicación son de masticación lenta. Ahí está ese duelo con Humberto de Vargas. Sí. Como ves, yo hablo mucho con el televidente porque es mi único socio. Es mi único socio, ¿no? Es así. Lo que pasa es que Humberto es una caja de sorpresas. Sí, claro. Y además maneja muchas disciplinas. Y casi todas bien. Pero por Dios, Casi es un relator de buen, fútbol. a eso iba. Tiene un solo problema, que es mancha. Y no lo oculta. No lo oculta. Es que no debe ocultarlo, porque No, pero digo, cuando pretendió hacer periodismo deportivo y relatar, era muy difícil, digamos, claro. Porque bueno, claro, eso es un universo. Esta cosa de que los periodistas son de cuadros chicos, ¿por qué no? ¿Y qué pasa con el tema de la política y los periodistas? Porque también se nos complica a veces a la hora de definirnos. Claro que bueno, viste que hay un consejo que da Vargas Llosa y que dice: los periodistas no pueden decir ni su profesión, ni su vocación religiosa, si es que la tienen, su opción religiosa debí decir, ni es su opción política. No deben hacerlo. Bueno, él debería primero aprender del mismo. Bueno, después, lo que pasa es que él ya está en un estado, ¿no? Por encima de todo. ¿Pero estás de acuerdo con eso? A medias. Y yo creo que eso, además, en un país como el nuestro, es casi imposible. Porque así como vos decís eso del mancha, digo, acá la gente va a la cancha y muestra sus colores en el fútbol, y nosotros tenemos un Montevideo en el que todos nos conocemos. Y si bien yo, por ejemplo, no voy a ningún acto político, a menos que tenga que ir por trabajo, de ningún partido político, y lo practico, conozco colegas que sí van a actos políticos de acuerdo a lo que sienten que se tienen que expresar como ciudadanos. Y dicen, bueno, yo además de ser periodista, soy ciudadano, y como ciudadano puedo ir. Sin embargo, se te ha dicho que a veces conducís determinados eventos vinculados al gobierno porque sos una periodista complaciente, porque sos del Frente Amplio. Y me lo habrán dicho de atrevidos. Siempre que he hecho determinados eventos he sido contratada como tal. Pero uno tiene que salir a veces a aclarar esas cosas, ¿no? Porque no sé si hay que salir a aclarar. No sé si hay que salir a aclarar. No hay que darle tanta bolilla a él eso. Si a veces eso a veces tiene que ver con que otro quisiera estar ahí y justo en ese momento no está. Es un medio muy ingrato ¿no? Este es un medio ingrato, y yo no he trabajado específicamente para actos de campaña en ningún partido político. Sí he trabajado para convocatorias, para actos de gobierno, como tú decís, no de gobierno de color político. He trabajado para instituciones del Estado. Así que no me preocupa eso. Y me gusta hacerlo, me gusta ser maestra de ceremonias. Muchas veces me ha gustado mucho, porque también uno tiene una visión desde ese lugar de lo que está pasando, que me nutre profesionalmente y periodísticamente. ¿Sí? Es una experiencia interesante. Sí, bueno, Danilo Arvilla, para explicar cuando muchas veces al comienzo se le criticó Galería, por ejemplo, decía eso, dice, eso es periodismo, porque ver a la gente que se junta, que habla, que hace sus apartados en un vernissage, y es capaz de mostrarse en una foto con fulano o con mengano, eso también es periodismo. Sí. Yo ayer, en ese mano a mano que tuve con el expresidente Mujica, con el senador Mujica, yo supongo que habrá mucha gente que quedó chirriando, pero bueno, era una entrevista que teníamos que hacer, y me parece que hay que trabajar para la mayoría, y que eso es muy valioso, y que yo tenga muchas veces
la posibilidad de que me digan que sí y a otros colegas que no, bueno, trato de trabajar lo más profesionalmente que puedo. ¿Sentís que eso no estoy complicando la vida al sonidista que tiene una foto en la cabina de sonido mía y con alfileres en los ojos? Me odia este muchacho. ¿No sentís entonces que esas cosas de alguna manera afecten tu credibilidad profesional y no? Bueno, no hasta ahora, y al contrario, sigo teniendo la posibilidad de tener los interlocutores más importantes. Cuido mucho, por ejemplo, ahora en la campaña de la Intendencia, por las Intendencias, cuido mucho de que estén todos los candidatos representados y que en la medida de un programa en vivo y al aire, todos tengan el mismo tiempo y todos tengan la misma presentación, y trato de ser lo más estricta que puedo con cada uno de ellos, porque ahí no soy yo, trato de ser el otro, el vecino, el televidente, o sea, yo cuido mucho eso. ¿Y qué pasa con otras causas? Con causas de otros colectivos. Yo trabajo con las mujeres de negro. Por eso. Participo en 2 eventos anuales que ellas hacen. No estoy los jueves que ellas están en la Intendencia. No puedo colaborar tanto, pero sí acompaño la performance que se hace sobre 18 de julio. Es más, ellas me ubican en la parte del cartel. Ellas llevan 3 pasacalles, a veces 4, y me disponen que me ubique allí. Acompaño mucho ese colectivo, en la medida de lo posible, digo mucho, acompaño en esa, y también en el desfile de llamadas, que la verdad que eso es una situación muy interesante, porque no se televisa el desfile de las llamadas desde el pasaje de las mujeres de negro. Entonces eso solo lo viven las personas que están en ese momento en la calle, en las llamadas. Y te quiero decir que es impresionante el respeto y el compromiso con el que el público que fue al desfile, que llevó bombitas de agua, que fue a jugar y a divertirse, acompaña el pasaje de las mujeres de negro. Vamos antes, inclusive, que comience el desfile, antes que en los carros de las reinas. Entonces eso obliga a toda esa gente que está con una enorme expectativa, que quiere que empiece el desfile, que quiere que empiece el espectáculo y la diversión, a cambiar momentáneamente la sintonía, y es increíble, absolutamente admirable cómo la gente lo hace y cómo las cosas que dicen y aplauden en ese momento tienen que ver con el flagelo de la violencia doméstica. Y justamente, ¿qué te parece que los periodistas ocupen un lugar tan relevante en la vida de las personas, que a veces sus opiniones son mucho más influyentes que la de los que tienen la responsabilidad de organizar la vida del país? Mira, no me parece ni bien ni mal, pero pasa. O sea, no importa lo que me parezca, pasa. Eso nos obliga a ser sumamente cuidadosos. Lo que pasa es que el otro día el vicepresidente Astori medio que le echó la culpa a la prensa del desprestigio del Parlamento. Cuando yo dije al aire en la radio, los medios transmiten lo que pasa en el Parlamento, no inventamos historias. Si hay poca acción, transmitimos poca acción. Si hay más trabajo, transmitimos más trabajo. Sí, yo creo que nosotros los periodistas o los comunicadores también, a las personas que estamos en los medios, tenemos una influencia, somos inevitablemente referentes. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos y muy criteriosos a la hora de ver con qué énfasis trabajamos y en qué ponemos nuestro compromiso personal. Yo trato de cuidar mucho eso, porque creo que el único capital activo que nosotros tenemos es nuestra credibilidad, y nuestra credibilidad es lo que nos ha traído hasta acá, y ojalá nos mantenga y nos lleve muy lejos. Y esa credibilidad que se construye serena y calladamente durante mucho tiempo, también se puede perder en un momento. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso y muy criterioso, y porque también tenemos una gran influencia en lo que piensa la gente, a veces con un comentario nuestro, tenemos que ser muy criteriosos y muy cuidadosos. Yo el otro día veía un trabajo hablando de violencia doméstica que hacía Cairo Herrera,
y decía, nosotros desde que hacemos nuestro programa Cámara Testigo, jamás nos hemos comprometido públicamente con una posición personal. Ni nosotros queremos seguirlo haciendo, queremos en este momento comprometernos como programa, cada uno de los trabajadores, con el tema de la violencia doméstica. Y es eso, nosotros tenemos que elegir nuestras causas, trabajar por ellas, porque en determinado momento podemos ser muy útiles, pero no podemos estar en todas, porque se desvirtúa el instrumento. Se le quita, nosotros no podemos estar en todas, se le quita el énfasis que se necesita y perdemos credibilidad. Nosotros, y si perdemos nosotros, también pierde la causa. Es como un efecto de retroalimentación. Entonces, yo creo que tenemos que guardarnos, elegir y ser muy cuidadosos y muy criteriosos a la hora de hablar públicamente cuando enfatizamos. Hoy, por ejemplo, tuve un encuentro con una uruguaya que a mí me parece maravillosa. Se llama Alfonsina Maldonado. Es una jovencita choqueta que sufrió un accidente en su infancia, en su cuna. Seguramente la conozcan, sí. Vos la conocés, en su cuna, que se prendió fuego, porque bueno, vivía en el campo, en un medio rural, no había luz y había una vela junto a su cuna. Sus padres estaban en otra habitación cuando su cuna se prende fuego y ella queda con enormes lesiones. Tantas lesiones tiene que inclusive está desahuciada. Hoy en día es una mujer amazona, quiere representar a nuestro país en las Olimpiadas en Río el año próximo, y yo estoy dispuesta a acompañarla en todo, porque realmente hay causas con las que yo me puedo comprometer. ¿Pero qué significa eso? Bueno, dedicarles parte de mi tiempo y también elegir esas causas y ver hasta dónde yo puedo trabajar por ellas y que sirva para la causa y para la persona. Te iba a preguntar si estabas contenta con el programa de la mañana que empezaste en Canal 10, pues ya veo que sí. Bueno, me ha dado muchas satisfacciones, pero todavía estoy en la montaña rusa. Y bueno, llevamos apenas 3 semanas, y bueno, y es muy lindo volver a trabajar a un estudio donde yo trabajé. El canal ha vuelto a tener el estudio del programa de la mañana en su casa, en la calle Carnelli, porque se estaba trabajando en otro escenario, en otro lugar. Ha apostado mucho, es una escenografía lindísima. Tiene estos colores, mirá, este celestito que me está acompañando acá también. Y hay compañeros estupendos, gente inteligente, creativa, distintas generaciones, distintas capacidades de comunicación. Es eso de hacer una orquesta con instrumentos diferentes para que suene afinado. Así que sí, estoy contenta. Me ha significado perder la radio, pero aspiro a volver a ella apenas pueda. Así que les pido a mis compañeros de Radio Igual que me guarden un lugarcito. Y bueno, y a mis compañeros de la mañana en casa. ¿Otra radio? ¿Por qué no? Sí, claro. Bueno, este es un oficio de vaivén. Pero la verdad es que a los compañeros de la mañana en casa les agradezco mucho que se estén bancando esta etapa de adaptación de Ovaldía a volver a hacer el vivo, que es lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿no? Jaime, ¿vos hay algo que no lo hagas en vivo? No. No. Claro. Sí, no, el programa de Nuevo Siglo. Ahí está. Por amor al arte, claro. Los jueves a las 20 por Claro, sí, con la compañera. No, porque digo, es otra cosa, ¿no? De eso podemos hablar largamente. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias por invitarme y un abrazo apretado. Empezaste contando cuando nos conocimos. Eras tan joven. Yo también, ¿no? Todos. ¿Venías de San José? Venía de San José y hicimos la suplencia de Revista Sarandí, en la cual tú estabas con María Loíza. Con Lil Betina en esa época. Con Lil Betina, sí. en el primer verano con María del Carmen Núñez, después de Rubén Castillo y Nidia Telles. El primer verano del año 84 comenzaba la democracia, 85, lo hicimos veraneando en Sarandí con María del Carmen Núñez. Cuando tú estabas de vacaciones, yo estaba trabajando en Sarandí. Gracias, María Inés. Bienvenido siempre. Al contrario, una alegría. Y bueno, y todos nuestros compañeros habían ganado la lotería y mucha gente nos felicitaba y nos decía, ustedes también, Chiquila. No, nosotras todavía no estamos en planilla. Crac, 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 crac. Qué terrible. Y bueno, pero era muy grato trabajar con compañeros que estaban viviendo
una alegría y que a mucha gente, como decís vos, le cambió la vida. Sí, sí. Le salvó la vida, ¿verdad? En épocas muy complicadas. Era un además. Uruguay muy complicado, política, periodística y económicamente. Entonces realmente era como el cuento de Benedetti. Tal cual. Bueno, y el salto a la tele entonces fue un salto sin red. Me llamó Ángel María Luna, un hombre de la casa, del 10, y un hombre que siempre tenía avidez de andar buscando desde otro lugar, pero maneras de innovar. Y bueno, me conocía también como docente, yo había trabajado en colegios en los que él había estado trabajando, me había visto desempeñarme y me invitó y yo dije que no. Porque ¿Tenías prejuicios con la tele? prejuicios totalmente respetables, te diría. Sí, sí, y que era buen dinero. Y era muy buen dinero para una radio que además tenía algunas particularidades, ¿verdad? Porque se había construido como tal. Fue el primer empresario de la radio que dijo, a ver, no se puede agarrar una casa vieja y convertirla en una radio. La radio tiene necesidades propias, los estudios tienen que tener determinada forma, tiene que haber determinada comunicación entre la persona que está operando los controles. Todo ese mundo se creó por primera vez en esa casa. Yo le sigo llamando Casa Nuevo. Sí, haces bien. El primer edificio de América Latina construido por la radio. Exacto. Eso también fue una estrategia visionaria. Y bueno, después la proyección a nivel mundial cuando se ganó un gran premio de lotería, ¿no? Sí, después hubo otro. Sí, después hubo otro. Yo no entré en ninguno de los dos, ¿eh? ¿No por eso he seguido trabajando, compañero. ¿Y qué pasa cuando todos tus compañeros de trabajo ganan la lotería que les cambia la vida? A muchos les cambió la vida, todos. Me consta. A todos les cambió. A algunos les cambió para siempre y a otros les cambió hasta que se acabó la plata. Sí. Pero hubo un cambio en todos. ¿Cómo se procesa cuando y fue complicado para nosotras. Éramos dos las que estábamos haciendo el último tramo del concurso, Rosario y Cecilia. Otras están por el mundo y algunas seguimos en ese trillo. ¿Y de esas que no siguieron el trillo? ¿Quiénes, por ejemplo? Margarita Perkovich. Fuimos compañeras de concurso y en determinado momento, bueno, circunstancias de índole familiar, muy complejas que ella tenía que enfrentar, dijeron, bueno, no puedo seguir con el concurso, porque el concurso tenía, era como como el tío abuelo de lo que es un reality claro. Hoy en día. Era como una especie de antecesor. Concursábamos al aire, sin red, y también la gente muchas veces llamaba para votar o para incidir o para defender y se creaban como torcidas, como dirían los brasileños, ¿no? Hinchadas por el trabajo de tal o cual. E increíblemente, en un país donde las mujeres teníamos muy poco lugar todavía en los medios, el llamado era solo para mujeres. Y hubo varios concursos de esos en Sarandí. Sí, claro. Lo que pasa es que Bullis en ese sentido la tenía clarita. Deberíamos pararnos ambos, pero en ese sentido ¿verdad? Hizo punta en una cantidad de cosas. Exactamente. Siendo un fumador empedernido como lo fue, había prohibido la publicidad de cigarrillos. Exactamente. Seguramente María Inés Ovaldía es una de las caras más conocidas de la televisión uruguaya. Sin embargo, es profesora de literatura y yo la conocí haciendo radio. ¿Sos mujer de radio, sos mujer de letras o sos mujer de tele? Bueno, soy mujer de la comunicación. Eso une los tres elementos. Sí, pero eso es nuevo. Eso es de ahora. Eso de la comunicación tiene... En la época que tiene apenas 20 años. Claro, en la época que tú te presentaste a aquel viejo concurso de Canal 10 en la década del 80. Antes me presenté al de Radio Sarandí. Bueno, justamente. Pero, digamos, no estaba el tema de lo de la comunicación que todo lo abarcaba, entonces eras periodista de algo. No, es cierto, pero cuando había que fundamentar en ese concurso el por qué uno de alguna manera quería ingresar en esta dinámica de trabajo, yo sentía que era más de lo mismo. Capaz ¿sí? que con otro juego, en lugar de tener un aula, tener una cantidad de interlocutores a los que uno no puede corregir, y muchas más veces va a ser corregido por ellos que lo que uno los corrija, pero para mí era como la misma dinámica, la de vernos, decirnos nuestras cosas, intercambiar nuestros conocimientos, también nuestras opiniones, era como un aula, ojalá que magna. ¿Y qué pasó con la radio? ¿Cómo fue el salto a la radio, que fue tu primer contacto con un medio de comunicación? Bueno, Radio Sarandí, además. Me presenté al concurso, yo tenía muy pocas horas de literatura,
porque recién me había recibido y viste que los profesores de ciencias siempre han faltado y los de letras siempre hemos sobrado. Entonces, bueno, tenía muy pocas horas porque obviamente había pocas para los nuevos. Entonces tenía horas ociosas y quería dar un salto independentista en mi vida. Entonces necesitaba reforzar mis ingresos. Y escuché el llamado, la voz en off, la voz cavernosa de la locución de don Jorge Nelson Mullins, que entonces con esa presencia que tenían los locutores antes, digo porque se estilaba que el locutor tuviera determinado color de voz, y entonces decía, tu carrera es la radio. Era un poquito ampuloso de más, pero yo dije, vamos a probar. Y bueno, y sí, me presenté, concursamos un largo año, con compañeras que algunas fueron tomando otros rumbos, algunas la política, otras bueno, la empresa,